¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, como título a mi respuesta, yo diría que el fin no justifica los medios. Si bien se quiso erradicar el terrorismo de raíz, creo que no era necesario eh, eh, las muertes a tantas personas inocentes, tantos centros poblados indígenas de nuestros Andes que vieron sus derechos vulnerados a un frente a militares que lo único que buscaban era erradicar este terrorismo, ¿no? Sin embargo, la forma que empleaban no era la indicada. Dicho de otro modo, es como tener sal y pimienta juntas y tú quisieras separarlas. Y, y aplicas el término más radical, más nocivo para poder separarlos. Entonces, en ese sentido al menos no se llegaron a tomar las mejores medidas, las medidas más recomendables, sino que se atropellaron muchos derechos, hubieron personas desaparecidas, y de ahí que el presidente Alberto Fujimori esté afrontando tantos juicios, tantos cargos por lesa humanidad, ¿no? Y todo ello. De hecho, él ha sido una también de las personas por las cuales ha estado enjuiciado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, para profundizar más a fondo, esta Corte Internacional de Derechos Interamericana de los Derechos Humanos, del que el Perú es parte, el Perú tiene el récord con mayor incidencias a nivel mundial. O sea, somos el país que más ha vulnerado derechos de los ciudadanos. Claro, está en este intento de querer erradicar el terrorismo, ¿no? Entonces, ya tenemos al menos una muestra de lo que ha sido este golpe de erradicación del terrorismo para el Perú. Sin más que decir, solo me quedaría al menos en esta pregunta eh, reflexionar más sobre cuáles son las mejores medidas a tomar frente a un caso tan drástico como estos. Gracias. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistía en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eh, Creo que si bien frente a los actos hay un mensaje que se desea enviar, y no creo estarme equivocando, que tal vez el mensaje que quería enviar este presidente era el de planificación familiar, ¿no? El de que si tienes pocos recursos no tengas tantos hijos. Sin embargo, la manera de llegar a ese mensaje no fue la indicada. Hay muchas formas, hoy en día hay muchas formas de planificación familiar, pastillas anticonceptivas, métodos menos inofensivos. Sin embargo, lo que se optó en aquel entonces bajo esas circunstancias fue algo descabellante, fue algo muy abusivo, ya que estas personas, uno, no sabían lo que estaban haciendo, hablando por los pobladores, no sabían cuáles iban a ser las consecuencias. Dos, hubieron muchos derechos vulnerados. Y, y tres, creo que el solo hecho de disponer por una vida ajena, desde ya demarca y denota el abuso que pueda tener el poder frente al que no lo tiene. Gracias. ¿Usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en en libertad de expresión? Bueno, a todo esto
aquí viene a colación también el nombre de Montesinos, ¿no? Esta persona era como su brazo derecho de Alberto Fujimori. Y seamos sinceros, Alberto Fujimori no hubiera hecho nada si no era por la ayuda y coordinación de Montesinos. En ese entonces, claro, el Estado tenía comprado a todos los canales de televisión. De ahí que hayan habido varios videos en el cual había periodistas que se subían al mismo avión presidencial y entre chacota y conversaciones y fiestas, bueno, llegaban al punto, ¿no? Entonces, estas cosas ya nos hacen denotar esta imparcialidad que había del Estado con la prensa. De una forma u otra, como que estas dos instituciones estaban enlazadas, ¿no? Entonces, creo que esa fue una forma de tomar la prensa y la opinión, ¿no?, de la prensa, para así no alarmar a la población, ¿no? Asimismo, también considero que la libertad de opinión es un derecho irrenunciable, es un derecho inherente a la persona, ya que la persona está en constante manifestación de sus opiniones, manifestación de sus ideas. Somos un país democrático y como tal, la libertad de expresión, la libertad de información, tanto de recibir como de dar, debe estar abiertas hacia todas las personas. Gracias. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, en aquel entonces, cuando era la reelección ya de Alberto Fujimori y todo ello se estaba coordinando, pero Alberto Fujimori pierde en urnas, pierde y lo sucede. En ese entonces estaba dando mucho la voz Alejandro Toledo con el partido de la Chacana, creo, si mal no recuerdo qué era. Fue una serie de acontecimientos lo que provocaron la caída del gobierno de Fujimori. Dentro de uno de ellos está el destapamiento de los Vladivideos, ¿no? Para esto ya en este entonces Alberto Fujimori estaba pasando por unos procesos judiciales, ¿no?, en los cuales todo era acusación, acusación, acusación. Pero en el ordenamiento legal que tiene el Perú, no solamente basta con la acusación, sino también tienes que tener pruebas fehacientes que corroboren esta posición en la cual tú te estás basando. En esta línea, pues, se presentaron estos Vladivideos. Entonces, ¿qué más prueba necesita un juez para poder condenar a alguien si lo está viendo, lo está escuchando? Esa es una prueba directa. Entonces, basado en ello, ¿qué nos queda acotar? Que la caída del gobierno de Alberto Fujimori se debió más que todo a ello. Él se vio acorralado y en un momento dado viaja a Japón, ¿no?, y desde ahí renuncia. Entonces ya se veía venir un decaimiento en lo que era su gobierno de él. Muy aparte de eso, muy aparte de ello, que este gobierno de Alejandro Toledo también estaba tomando más fuerza. Las personas poco a poco ya se iban enterando de lo que pasaba, el terrorismo ya iba un poco más bajando el grado, su grado de dominio, y el peruano de a pie ya era un peruano no tan asustado, y era un peruano un poco más abriendo los ojos y saliendo de esa oscuridad, ¿no? Entonces, este peruano, una vez que ya no tenía el temor tanto ya de lo que era el terrorismo como tal, comienza a ver más allá y ve todas estas irregularidades que se producía por parte del Estado, ¿no? Claro está, siendo como jefe el presidente Fujimori.
el expresidente Fujimori. Gracias. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Se le agradece por acceder a participar de esta entrevista. No, no se preocupen. Siempre que sea con fines educativos, bienvenido sea. Gracias. Listo. Gracias.